Buenos días, hermanas y hermanos. Es un día especial para acercarnos al trono de la gracia. Cápsulas de amor. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Lo que Jesús enseñó y lo que hizo están ligados en forma inseparable con lo que Él es. Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino. A pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre, nunca dejó de ser el Dios eterno que siempre existió, el creador y sustentador de todas las cosas, las fuerzas que unen la creación y la fuente de la vida eterna. Esta es la verdad acerca de Jesús y el fundamento de la verdad. Si no podemos o no creemos esta verdad básica, no tendremos la fe suficiente para confiarle en nuestro destino eterno. Por eso Juan escribió su evangelio para edificar la fe y la confianza en Jesucristo, al grado que creamos que Él en realidad era y es el Hijo de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículos 30 y 31. Juan escribió a los creyentes en todo lugar, sean o no judíos o gentiles. Como uno de los 12 discípulos, Juan fue un testigo presencial, de manera que su historia es confiable. Su libro no es una biografía como el libro de Lucas, sino una presentación temática de la vida de Jesús. Muchos de los creyentes originales tenían un trasfondo griego. La cultura griega estimulaba la adoración de muchos dioses mitológicos, cuyas características sobrenaturales eran tan importantes para los griegos como las genealogías para los judíos. Juan mostró que Jesús no solo era diferente de sus dioses mitológicos, sino superior a ellos. ¿Qué quiere decir Juan con el Verbo? El Verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos judíos y griegos por igual, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas el Verbo era un agente de creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, 6. Este es un resumen poético del primer capítulo de Génesis. Dios no es solo el coordinador de las fuerzas naturales, Él es el Señor de la creación, el Dios todopoderoso. Debido a que Él es todopoderoso, nosotros debemos reverenciarlo en todo lo que hacemos. La fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Oseas 1:2. ¿Realmente le ordenó Dios a este profeta que se casara con una prostituta? Algunos a los que se les hace difícil creer que Dios pudiera hacer una petición como esta, ven la historia como una ilustración, no como un hecho histórico. Sin embargo, muchos piensan que sucedió y que Dios estaba permitiendo
que Oseas supiera que Gomer más tarde se inclinaría hacia el adulterio y la prostitución. Y la ley de Dios, su norma de santidad. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es una fuerza de disuasión contra el pecado. Esto únicamente nos debe inspirar a querer memorizar las Escrituras, pero la memorización por sí sola no nos impedirá pecar. Debemos también poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, haciendo de ella una guía vital para todo lo que hagamos. En la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba al mundo o el pensamiento que estaba aún en la mente, mientras que en el pensamiento hebreo, el verbo era otra forma de decir Dios. La descripción de Juan muestra claramente que se refiere a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Un ser humano que conocía y amaba, pero que era a la vez el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Para los lectores judíos, el verbo era Dios, era una blasfemia. Para los lectores griegos, aquel verbo fue hecho carne, era impensable. Para Juan, este nuevo entendimiento del verbo era el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Oremos. Jesús, gracias por lo que eres. Eres eterno, eres el creador de todo lo que existe. Gracias por amarme lo suficiente como para morir en la cruz por mí, para que yo pudiera tener vida eterna contigo. Ayúdame a vivir adorándote por lo que tú has hecho por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Nos lo ha dado a conocer. Él es pleno de verdad y gracia, que a nosotros llegan tan solo por Él, por Jesús de Nazaret. Pues si la ley ha llegado por Moisés, la vida de la gracia solo viene de Cristo Jesús. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y su gloria contemplamos, se hizo